Papa se negó a partir de Aviñón, pero en cambio envió a Hemming, obispo de Abo, a la corte del rey Felipe, aunque la misión no tuvo éxito. Entretanto, el rey Magno, que apreciaba más las oraciones que los consejos de Santa Brígida, trató de hacerla intervenir en una cruzada contra los paganos letones y estonios. Pero, en realidad, se trataba de una expedición de pillaje. La santa no se dejó engañar y trató de disuadir al monarca. Con ello, perdió el favor de la corte, pero no le faltó el amor del pueblo, por cuyo bienestar se preocupaba sinceramente durante sus múltiples viajes por Suecia. Había todavía en el país muchos paganos, y Santa Brígida ilustraba con milagros la predicación de sus capellanes. En 1349, a pesar de que la muerte negra hacía estragos en toda Europa, Brígida decidió ir a Roma con motivo del jubileo de 1350. Acompañada de su confesor, Pedro de Scheninge, y otros, se embarcó en Stralsund, en medio de las lágrimas del pueblo, que no había de volver a verla. En efecto, la santa se estableció en Roma, donde se ocupó de los pobres de la ciudad, en la espera de la vuelta del pontífice a la ciudad eterna. Asistía diariamente a misa a las 5 de la mañana, se confesaba todos los días y comulgaba varias veces por semana, según era permitido en aquella época. El brillo de su virtud contrastaba con la corrupción de costumbres que reinaba entonces en Roma. El robo y la violencia hacían estragos. El vicio era cosa normal. Las iglesias estaban en ruinas y lo único que interesaba al pueblo era escapar de sus opresores. La austeridad de la santa, su devoción a los santuarios, su severidad consigo misma, su bondad con el prójimo, su entrega total al cuidado de los pobres y los enfermos, le ganaron el cariño de muchos. Santa Brígida atendía con particular esmero a sus compatriotas y cada día daba de comer a los peregrinos suecos en su casa, que estaba situada en las cercanías de San Lorenzo, in Damaso. Pero su ministerio apostólico no se reducía a la práctica de las buenas obras, ni a exhortar a los pobres y a los humildes. En cierta ocasión fue al gran monasterio de Farfa para reprender al abad, un hombre mundano que no se preocupaba absolutamente por las almas. Hay que decir que probablemente la reprensión de la santa no produjo efecto. Más éxito tuvo su celo por la reforma de otro convento de Bolonia. Allí se hallaba Brígida cuando fue a reunirse con ella su hija, Santa Catalina, quien se quedó a su lado, y fue su fiel colaboradora hasta el fin de su vida. Dos de las iglesias romanas más relacionadas con nuestra santa son la de San Pablo Extramuros y la de San Francisco de Ripa. En la primera se conserva todavía el bellísimo crucifijo, obra de Cavallini, ante el que Santa Brígida acostumbraba orar y que le respondió más de una vez. En la segunda iglesia se le apareció San Francisco y le dijo: «Ven a beber conmigo en mi celda». La santa interpretó aquellas palabras como una invitación para ir a Asís. Visitó la ciudad y de allí partió en peregrinación por los principales santuarios de Italia durante 2 años. Las profecías y revelaciones de Santa Brígida se referían a las cuestiones más candentes de su época. Predijo, por ejemplo, que el Papa y el Emperador se reunirían amistosamente en Roma.
Al poco tiempo así lo hicieron. El Papa Urbano V y Carlos IV en 1368. La profecía de que los partidos en que estaba dividida la ciudad eterna recibirían el castigo que merecían por sus crímenes, disminuyeron un tanto la popularidad de la santa y aún le trajeron persecuciones. Brígida fue arrojada de su casa y tuvo que ir con su hija a pedir limosna al convento de las Clarisas. Por otra parte, ni siquiera el Papa escapaba a sus severas admoniciones proféticas. El gozo que experimentó la santa con la llegada de Urbano a Roma fue de corta duración, pues el pontífice se retiró poco después a Viterbo, luego a Montefiascone, y aún se rumoró que se disponía a volver a Aviñón. Al regresar de una peregrinación a Amalfi, Brígida tuvo una visión en la que nuestro Señor la envió a avisar al Papa que se acercaba la hora de su muerte, a fin de que se diese su aprobación a la regla del convento de Bastena. Brígida había ya sometido la regla a la aprobación de Urbano V en Roma, pero el pontífice no había dado respuesta alguna. Así pues, se dirigió a Montefiascone, montada en su mula blanca. Urbano aprobó en general la fundación y la regla de Santa Brígida, que completó con la regla de San Agustín. 4 meses más tarde murió el pontífice. Santa Brígida escribió 3 veces a su sucesor, Gregorio XI, que estaba en Aviñón, conminándole a trasladarse a Roma. Así lo hizo el pontífice 4 años después de la muerte de la santa. En 1371, a raíz de otra visión, Santa Brígida emprendió una peregrinación a los santos lugares, acompañada de su hija Catalina, de sus hijos Carlos y Vingerio, de Alfonso de Badaterra y otros personajes. Ese fue el último de sus viajes. La expedición comenzó mal, ya que en Nápoles Carlos se enamoró de la reina Juana I, cuya reputación era muy dudosa. Aunque la esposa de Carlos vivía aún en Suecia y el marido de Juana estaba en España, ésta quería contraer matrimonio con él y la perspectiva no desagradaba a Carlos. Su madre, horrorizada ante tal posibilidad, intensificó sus oraciones. Dios resolvió la dificultad del modo más inesperado y trágico, pues Carlos se enfermó de una fiebre maligna y murió 2 semanas después en brazos de su madre. Santa Brígida prosiguió su viaje a Palestina, embargada por la más profunda pena. En Jaffa estuvo a punto de perecer ahogada durante un naufragio. Sin embargo, durante la accidentada peregrinación, la santa disfrutó de grandes consolaciones espirituales y de visiones sobre la vida del Señor.